Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a alguien bueno, cada vez que nos hemos encontrado con él nos ha aportado muchísimo, nos ha enseñado muchísimo y ha sido tan generoso de compartir con nosotros una serie de charlas que le hemos llamado El arte de vivir, como podríamos haber llamado de otra forma, pero bonito nombre. Y no es otro que Carmelo Vizcarra Maiztegui. Él es el director médico del Centro de Salud Suaizpe en Navarra, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y además de eso un apasionado de todo lo que tenga que ver de la salud con conciencia y además tan generoso que, como os digo, nos ha permitido tener un ratito con él para que nos cuente diversos temas. Hoy vamos a empezar con uno de ellos, pero que podría haber sido cualquier otro. Y el de hoy, el que hemos elegido para esta charla con Carmelo Vizcarra, es el arte de saber alimentarte, alimentación saludable. Muy buenas tardes, Carmelo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Anne? Y compañía. Pues sí, compañía, porque al final en todos estos encuentros estamos dándonos cuenta que se está sumando muchísima gente, que es un tema que interesa y que la forma que tienes tú de contarlo además se nos hace muy atractivo, ¿no? Ujú. Qué interesante todo lo que está pasando y cómo estamos viviendo esa sensación de que lo que pasa en el mundo repercute también desde nosotros, es decir, que tenemos mucha responsabilidad de lo que pasa en nuestro entorno a través de cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Pues a mí me parece importante esa mirada y desde el sentido de que según cómo me veo yo, también estoy viendo al mundo y estoy haciendo que el mundo se sincronice, se sintonice con lo que yo soy y dónde estoy y cómo estoy. O sea, a veces no pasan las cosas por casualidad como creemos, sino decir, bueno, pues lo que está pasando es un espejo de cómo me trato a mí, de cómo me veo a mí, de cómo estoy yo conmigo. Hoy vamos a hablar del arte de saber alimentarte, porque muchas veces nos has contado tú y hemos entendido a través de tu mensaje que es muy importante saber cómo nos cuidamos desde la parte de la alimentación. El arte de saber alimentarte es uno de los libros del doctor Vizcarra, es uno de los primeros, de las primeras artes, es saber cuidarnos, como decimos, a través de la alimentación. Se habla mucho de la necesidad de una buena alimentación para mantener fuerte nuestro sistema inmunológico. Como médico, ¿cuáles son tus recomendaciones para una alimentación saludable, para alimentar nuestro cuerpo de una manera correcta? Si a mí me preguntan así directamente, yo siempre suelo decir alimentos frescos, alimentos recién recogidos, de cercanía, de temporada y con mucha frecuencia suelo decir sin etiquetas, si es posible. Entonces, Mm. esto es muy importante, que sean los más frescos, los más cercanos y cuando pone muchas etiquetas y muchas es, esto ya está perdiendo vitalidad. Si lo podemos cultivar nosotros, pues eso tiene una añadidura de amor, de afecto y de conexión con la tierra que podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Pero también es importante darle su lugar, como tú dices, a los alimentos frescos, a la fruta y a la verdura. ¿Por qué es tan importante? Pues en principio la fruta y la verdura en su forma y su color también traen información. O sea, un poco decir que en este momento en la ampliación de la medicina, de la nutrición, tiene que ir no solamente a medir las calorías de los alimentos, sino a medir la calidad del alimento. No es lo mismo comer 2.000 calorías en forma de un pan mal hecho a un pan de un trigo ecológico, bien cultivado, bien tratado y con toda la energía del cocinero a la hora de cocinar, porque no es casualidad que receta se utiliza tanto para lo que hacemos los médicos en la consulta como lo que lo que hacen las cocineras y los cocineros cuando cocinan. Siempre, en todo caso, sueles decir también que los cocineros a través de sus recetas ponen el amor, el cuidado en las cosas que hacemos, ¿no? Eh, el cuerpo necesita ser inmune y más en estos tiempos que hemos descubierto la importancia y la vulnerabilidad de esa salud, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra ese sistema inmunológico óptimo en el cuerpo?
Para mí el sistema inmunológico no es un sistema de defensa. Yo el concepto que tengo de sistema inmunológico es un sistema de autorregulación, de homeostasis, como decían los médicos antiguos, que es una palabra de equilibrio, de armonía. El sistema inmunológico es aquel sistema que si reconoce que un alimento es saludable y no tiene tóxicos, pues deja entrar en el cuerpo. Y ese mismo sistema inmunológico, si hay microorganismos que están invadiendo o sustancias tóxicas o sustancias mal elaboradas, pues los va a neutralizar en principio y luego va a ser eliminado por lo que llamamos en medicina higienista los órganos de eliminación. Entonces el sistema inmunológico es el que reconoce lo que yo soy y reconoce lo extraño y deja pasar lo extraño cuando es adaptable o cuando es saludable para mí. Y si no, lo va a neutralizar y lo va a descomponer. Ese es el sistema inmunológico, el sistema inmune. ¿Y hay alguna forma en la que nosotros podemos dejar que el cuerpo aplique su sabiduría a la hora de detectar esos alimentos? Pues en realidad no solamente hay una ciencia de la nutrición, hay un arte de la alimentación. Cómo pasar de la ciencia de la nutrición, de las calorías, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de todos los principios inmediatos, de las vitaminas, de los minerales. A veces sabemos mucho de ciencia a nivel nutritivo, pero luego no sabemos cómo aplicar porque verdaderamente no comemos por hambre. Muchas veces comemos por necesidades afectivas, por desamor, por desencuentro, por aburrimiento, para tapar emociones. Entonces, no comemos por necesidades nutritivas, sino comemos de más, pues precisamente para tapar esas emociones, esas angustias, esas ansiedades que muchas veces no son expresadas. Y eso todavía no toda la sociedad somos conscientes de ello, de cómo nosotros cubrimos nuestras necesidades emocionales o pequeños huecos o pequeños gaps, ¿no? Que no están cubiertos del todo, no están saciados, saciando esa necesidad emocional con la alimentación. Y cuando tomamos conciencia de eso, nuestra cabeza también hace clic y es capaz también de identificar, ahí estoy metiéndome esto en el cuerpo para suplir esta otra carencia, ¿verdad? Sí, porque en principio si nos llenamos de vida, no tenemos que llenarnos de comida, porque Ajá. ya estamos completos, estamos llenos, estamos en esa completitud del ser humano, ¿no? Y que muchas veces viene la enfermedad para ayudarnos a buscar esa parte que todavía no somos, que todavía no hemos desarrollado, que todavía no hemos puesto a punto. Entonces, el ser humano debería de comer para vivir y muchas veces hacemos lo contrario, vivimos para comer, sobre todo en el norte, como tú bien conoces. Ahora se me venían a la cabeza dos cosas, ¿no? Carmelo me está hablando de que, bueno, al fin y al cabo tenemos que comer para vivir, pero hay un pequeño disfrute en la alimentación. Entonces, existe también el disfrute cuando nos alimentamos de manera adecuada, cuando disfrutamos de aquello que sabemos que nos va a hacer bien en el cuerpo, cuando es beneficioso, ¿no? Sí, pero ese disfrute tiene que ver con un comer consciente. Ok. No es son las 12, a las 12:30 tengo que volver a trabajar, lo que hago en vez de comer e ingerir, lo que hago es tragar. Incluso la gente que dice es que para mí el comer es un placer, yo a veces me quedo mirando la consulta y digo, yo creo que es tragar lo que tú haces más que comer. Entonces el comer consciente, de hecho, los únicos 10 o 15 centímetros conscientes del alimento, de la ingesta del alimento, del gusto del alimento, están en la boca. Una vez que el alimento pasa de la faringe para el esófago, camino al estómago, ya ahí solamente sentimos cuando falla la organización digestiva. O sea, volvemos a sentirlo cuando hay dolor, cuando hay mala digestión, pero si hay buena digestión, no lo sentimos. Entonces, si sentimos algo es porque algo está fallando. Y no es lo mismo comer que tragar. El comer consciente, primero agradecer que tenemos para comer. Que muchas Eso personas es. en el mundo en este momento no tienen ni para comer. Y eso sí que es una verdadera epidemia o pandemia en este momento que todos los gobiernos del planeta Tierra deberían atajar. O sea, que 6.000 niños, 6 millones, mejor dicho, de niños mueran al año de hambre, eso sí que es una verdadera enfermedad que nos afecta a todos, porque de alguna manera cada uno en su lugar, cada uno en su espacio, tenemos que hacer lo posible para que el hambre vaya desapareciendo, porque comida hay de sobra. El problema es que está mal repartido en este momento en la humanidad.
Gracias, gracias por esa reflexión, Carmelo, en esta ventana. Tengo preguntas de palabras que a mí me suenan un poco raras. Una son los alimentos alcalinos y luego hay más, probióticos y prebióticos. Y luego ya vamos a entrar también en más cosas, pero ¿qué son los alimentos alcalinos? ¿Para qué sirven? Verdaderamente no es tanto el alimento, sino la reacción del alimento cuando lo ingerimos, cuando lo absorbemos, cuando lo asimilamos. El cuerpo tiene un pH, o sea, el pH de 7 para abajo es ácido, de 7 para arriba es alcalino. La sangre tiene un pH entre un 7,3 y 7,4. Y además es tan fino que si es 7,7 ya me muero, o si es 7,1 me muero también. Entonces, el cuerpo tiene un pH en la sangre ligeramente alcalino. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que mantienen y ayudan a mantener ese pH alcalino? Pues siguen siendo las frutas y las verduras. Aquello que la naturaleza nos da, sin ninguna transformación, con toda su forma y su color, porque no solamente las calorías hay alimentos. Alguna vez en nutrición estudiaremos que una forma expansiva como la calabaza o una forma contractiva como la almendra o como la avellana, pues tienen dos energías, dos capacidades, dos formas de funcionamiento. Las ondas forma detrás del alimento es muy diferente cuando un alimento se expande como la coliflor o como un alimento como el piñón, que es totalmente contractivo y con una cáscara dura, ¿no? Pues eso también es importante. Las calorías es un índice de termodinámica, pero no es un índice de calidad, no es un índice de color, no es un índice de forma. Y entonces, en este momento, verdaderamente la nutrición debe ir hacia dar mucho valor a la forma, al color. Yo en consulta médica muchas veces digo a la persona, come color porque además en el color están los antioxidantes, que lo que hacen los antioxidantes es verdaderamente que no se oxida el cuerpo, como el hierro que se oxida a la intemperie y se envejece, pues el cuerpo no se oxida con el color, porque en el color están los antioxidantes que lo que hacen es neutralizar los radicales libres en exceso que en el cuerpo producen enfermedad, dolor y enfermedad crónica. Entonces, comer color y comer formas diferentes, expansivas o formas contractivas como la nuez o los anacardos, o a mí que me gusta mucho últimamente, son dos formas electromagnéticas, formas de energía vital totalmente diferentes. Todavía estamos sabiendo, yo creo que solamente un 5% de lo que supone una alimentación saludable. Wow. Precisamente quería preguntarte sobre formas y colores, pero ya me lo has aclarado. ¿Y qué me cuentas de los prebióticos, probióticos? Es que tengo un montón de preguntas, pero esta en concreto me llama la atención, porque así aclaras un poco los términos, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un órgano, que es un órgano muy importante, descubierto en las últimas décadas, que alguien llamó órgano oculto, que es la microbiota. Microbiota. Que cuando yo estudiaba medicina se llamaba flora bacteriana, pero como no es flora, como no tiene nada que ver con el mundo vegetal, tiene que ver con los microorganismos, en los últimos años se llama microbiota. Entonces, la microbiota está compuesta en un 97 o un 98% de bacterias y luego hay un 2% que son virus, que son hongos, que son levaduras, que entran dentro de ese ecosistema que llamamos microbiota. En esa zona que también últimamente se ha dado en llamar mucho el segundo cerebro, ¿no? Aunque yo siempre suelo decir que hay 3 cerebros. Hay un cerebro en la cabeza, un cerebro en el corazón y un cerebro en la digestión, en el metabolismo. ¿Sí? Y entonces la microbiota se ve sana cuando comemos mucha fruta y mucha verdura con mucha fibra. Cuando hay fibra, la microbiota se alimenta de esa celulosa, se alimenta de esas fibras, y entonces lo que hace es mantener la salud de la zona. Y eso a veces se trata desde fuera con probióticos. Por ejemplo, cuando se utilizan antibióticos, los antibióticos con mucha frecuencia no solamente atacan microorganismos patógenos de otras zonas, sino también los microorganismos de la flora bacteriana, los bacilos o las bacterias de la flora bacteriana, ¿no? Y entonces, en esa destrucción lo que hace es que la digestión empeora.
Entonces, a veces damos probióticos y siempre, yo como médico siempre doy probióticos cuando se dan tratamientos añadidos de antibióticos. Entonces, los probióticos son concentrados de microorganismos, especialmente bacterias, entre ellas enterobacterias, que son las bacterias del intestino grueso, y entonces ayudamos a que esa zona esté en equilibrio. Eso es un probiótico, es un concentrado de bacterias. Un prebiótico es aquellos restos de alimentos, fibras más o menos digestibles o no digestibles, que facilitan que se cultive de alguna manera la microbiota con esos restos de la comida. O sea, un prebiótico son fructooligosacáridos, son hidratos de carbono de pequeño tamaño, son pequeñas cantidades de fibra no digerida, y entonces cuando llega al intestino grueso, la fibra no digerida hasta entonces incluso se puede digerir por la microbiota y alimenta. Entonces, un prebiótico son fibras, un probiótico son concentrados de bacterias, que son bacterias sanas, porque sin bacterias, como a mí me gusta decir, no existiría vida. Vamos a volver otra vez a la tierra, a bajar a tierra, otra cosa que me estaba viniendo a la cabeza importante. Hemos hecho como una desconexión no solamente entre la mente y el cuerpo, y entre la mente y la emoción, sino también entre nosotros físicamente como personas, seres vivientes, y el ciclo vital de la madre tierra, ¿no? Como que de repente estamos forzando a los solsticios, estamos forzando el cambio de eras del año, ¿no? De los ciclos. Estamos un poco como alejándonos, pero luego forzando a entrar, no cultivamos. Yo recuerdo de pequeña cortábamos la leña en verano y la apilábamos para luego en invierno tener leña seca, ¿no? Y era bonito porque también lo aplicaba incluso a mi vida en el día a día, saber que había que tener para luego poder quemar, tener el switch, ¿no? La cantera de la madera. Estábamos muy relacionados pues, con los animales, con los partos de las vacas. Yo sentía que podía incluso mirar al horizonte y ver más allá. Entonces sabía siempre que aunque me cayera, miraba y había un horizonte lleno de montañas, de naturaleza. Estoy poniendo ejemplos muy, muy personales, pero que he sentido que, bueno, tengo un lugar al que volver, que es mi tierra, mi campo, mi monte, mis árboles, mi hierba, mi lluvia, los olores, el humus, las hojas podridas, todos los olores, el río, el ruido. Pero muchas veces nos hemos ido a las ciudades y los niños, no todos, no se han criado en ese entorno. Y casi no sabemos ni lo que comemos porque vienen paquetes y no hemos tocado, no hemos recogido una cebolla de la huerta, no hemos olido cómo huele una cebolleta. Estamos un poco desconectados de la tierra y eso también ha hecho que nos olvidemos un poco de lo que somos en realidad como parte de este movimiento de la naturaleza y de la tierra, ¿no? Sí, me viene la anécdota muy conocida en aquella época de que en una escuela a unos niños le dijeron que pintaran pollos o gallinas, y entonces, bueno, pues a la hora de pintar los niños cogieron todas sus pinturas y sus lápices y empezaron a pintar unas bandejas blancas y por encima un plástico, y pintaron pues las pechugas del pollo o las pechugas de la gallina, lo que había ya, ¿no? Eran lo que los niños habían visto. Entonces es verdad, en las grandes ciudades especialmente la desconexión con la naturaleza es muy grande. Y somos naturaleza, o sea, verdaderamente somos y recogemos en ese arte de vivir, recogemos la energía de la tierra, del agua, del aire y del sol, ¿no? Y a partir de los 4 elementos extraemos el quinto elemento, la quinta esencia, la energía vital. Y verdaderamente la tierra, a pesar de que no le tratamos muy bien, nos está dando todavía de comer y una comida muy rica, con mucho color, con mucha sustancia, con mucha energía vital para mantenernos vivos. Porque mira que eso sí que es como en euskera, bien sabes, decimos Amalur, madre tierra, que es la que nos alimenta, la que nos nutre, y verdaderamente el paseo en la naturaleza, entre los árboles, el ver cultivar, aunque sea un tiesto en casa, en la terraza, en el balcón de casa, un tierra, y
y hay plantar un tomate y comer ese tomate recién plantado, recién maduro en su época, es como muy importante. En las escuelas los niños deberían de cultivar, tendrían que tener todas las escuelas un pequeño terreno porque de eso estamos comiendo. Y verdaderamente es un país donde ha perdido la importancia el agricultor, aquel que cultiva. Y ahora tiene mucha importancia la tecnología, mucha importancia la aparatología, pero el contacto con la naturaleza, con la tierra, con los alimentos de la tierra, es como muy importante. Somos naturaleza y esa naturaleza está dentro de mí. Y si yo la cuido, ella me va a cuidar. Si yo no la cuido y la descuido, pues ella se va a revolver y de vez en cuando pues, puede producir alguna crisis y esa crisis a veces se manifiesta en forma de enfermedad para recolocarnos en otro lugar, en otro espacio. O sea que la enfermedad a veces es la mayor enfermedad, es la desconexión del ser humano con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con el aire y con el sol. Cuando hablamos de tierra, por supuesto también el mar y todo lo que hay, la flora y fauna que hay dentro del mar, por supuesto. Tengo una pregunta también un poco personal, Carmelo. A ver, igual me echas la bronca, pero voy a aprovechar que te tengo aquí cerquita. Hace un año yo inicié una dieta vegana de la que estoy muy a gusto. Disfruto, me siento más ligera, más a gusto, mi rendimiento físico está mejor, echo de menos el queso, la tortilla de patatas, el pescado y el kéfir. Entonces, de vez en cuando me doy alguna licencia. Y además me hago un seguimiento médico para ver que estoy sana a nivel vitamínico y que está todo bien, también por mi edad, por mi cuerpo. ¿Tú crees que es recomendable seguir una dieta más vegana y menos cárnica? ¿O tú recomiendas más que se coma un poco de todo, un poquito y cuidado y de buena calidad? No, yo soy más partidario de una comida de tipo vegetariana, donde los vegetales y las frutas sean una predominancia, pero del 80 o 90%. Aunque también a veces, también viene bien de vez en cuando, como dicen los chamanes, romper la rutina. Porque si no, nuestra rigidez, nuestro esfuerzo a veces nos lleva a hacer un tipo de alimentación demasiado restringida y también hay que variar los alimentos. Variar los alimentos, comer los alimentos de temporada y a veces si comes un poco de pescado o unos huevos a la tortilla con verdura, tampoco pasa nada, está bien también. Y sobre todo cuando te invitan y te hacen con todo el cariño, porque el cariño de las personas cuando cocinan se siente en lo cocinado. Hay personas que cocinando lo mismo con la misma receta, al final el resultado es totalmente diferente. Entonces la dieta vegana está muy bien. La dieta vegetariana, que es además de la vegana o de la vegetal, pues añadir pues, queso o huevos o miel es más fácil de llevar para la mayoría de las personas. Siempre, Anne, es importante hacer los cambios poco a poco. O sea, el cuerpo se tiene que ir adaptando, incluso la microbiota. O sea, date cuenta que la microbiota intestinal, que está acostumbrada a fritos, embutidos, carne, pescado y vinagre y un montón de sal y un montón de refrescos, pues está acostumbrada a digerir y asimilar esos alimentos, o comestibles más que alimentos. Pero cuando hacemos un cambio hacia una alimentación más de frutas y de verduras, la microbiota tarda un tiempo en readaptarse y a veces podemos tener más gases intestinales, tenemos más problemas digestivos hasta que la microbiota se adapta a lo nuevamente ingerido, ¿no? Pues Yo todo pasé en el del cuerpo. vegetariano al vegano, pero de vez en cuando, una vez cada mes y medio, 2 meses, un buen comida de pescado o una tortilla de patatas o un poco de queso, no puedo. Y la miel todos los días, eso sí. Esos son como los pequeños pecados de una, como digo yo, vegana de pacotilla, ¿no? Que sigo ahí dándome esos lujos, pero bueno, quería Bueno, en hablarlo. relación a la miel me despiertas una cosa muy bonita. Rudolf Steiner, en Nutrición Antroposófica, dice que la miel es portadora de luz. Las abejas son portadoras de luz y la miel lo que hace es recoger toda la luz de todas las flores en la naturaleza. Y entonces, en medicina antroposófica utilizamos la miel, sobre todo en los primeros añitos, a partir del año de edad, pues 2, 3, 4, 5, 6 añitos o hasta
unos añitos más, y luego especialmente a partir de los 60, 70 años, si queremos que la conciencia esté más en el cuerpo, 2, 3, 4 cucharaditas de miel a lo largo del día ayuda a que yo esté más en mi cuerpo, a que yo esté más en mí. Entonces, todo tiene su espacio y su lugar, ¿eh? Los alimentos que ha creado la naturaleza para nosotros, o aquel que ha creado la naturaleza, ha creado para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, está bien hacer una alimentación saludable, frutas, verduras, color, forma, porque detrás de cada esa forma, no es lo mismo comer manzanas que comer una lechuga. O sea, cuando yo como manzanas, yo estoy comiendo azúcares, estoy comiendo vitaminas y estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un melocotón. Cuando yo como un melocotón, además de betacarotenos que están en el color amarillo, y de también vitaminas y minerales, estoy comiendo aquello que hace que eso sea, que sea un melocotón y no sea una lechuga. Cuando como una lechuga estoy comiendo clorofila, estoy comiendo fibra, estoy comiendo celulosa, estoy comiendo ciertas vitaminas, pero estoy comiendo especialmente lo que hace que eso sea una lechuga y no sea una sandía, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, todas las sustancias, todas las células de los vegetales y de las frutas están unidas porque hay energía. Si esa energía se desprende, la fruta y la verdura se pudre. Es lo que ocurre con el tiempo. No es lo mismo una comida, como tú decías, plantada por mí, recogida directamente una lechuga y hacerme una ensalada en ese momento, que una lechuga que he comprado hoy, que voy a comer la semana siguiente. En esa lechuga las vitaminas o los minerales o el azúcar será parecido, pero ya vemos que pierde forma, que pierde color y se vuelve lacia. Y en ese volverse lacia y perder color ha perdido la energía vital que conformaba esa lechuga. Entonces, comemos energía tras la materia. Estás hablando de qué comer. ¿Y qué nos dices de cómo comer? Bueno, en principio, para mí soy partidario de la actitud ante la comida es muy importante. Primero, el agradecimiento que el plato está lleno. Poner una velita, poner una flor, respirar profundamente. Seguramente te sonará mucho si digo los esenios en aquellos nómadas sanadores de hace 2000 y pico años. Ellos decían que detrás del alimento está el ángel del aire, el ángel del agua, el ángel de la tierra. Entonces, en el momento de comer, si yo primero como conscientemente y entre bocado y bocado respiro profundamente y además estoy con la mente en quietud, y si encima tengo la suerte de comer en compañía y en una buena armonía, eso va a digerir. Porque yo puedo estar en una comida y ingerir una comida totalmente saludable, pero si estoy en mala compañía y estoy discutiendo, aquello no se va a digerir. No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, es importante, incluso a veces personas que no comen tan bien, si comen y tienen una actitud positiva ante la vida, a veces digieren mucho mejor que aquellos que nos intentamos forzar comer solo lechuga y zanahoria, pero vamos forzados un poco. Por eso es ir poco a poco hasta que el cuerpo nos pida aquello que es saludable para nosotros, y que comiendo ensalada y comiendo frutas y comiendo cereales y comiendo legumbres no echo de menos otra comida porque ya estoy lleno y estoy lleno de mí. Qué interesante. Estamos casi terminando y hay un tema que en los países más desarrollados es ya casi como quien dice una enfermedad crónica y no es otra que el sobrepeso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carmen? Bueno, pues estamos hablando de sobrealimentación y estamos hablando también de poca actividad vital. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, tatarabuelos comían, tampoco comían tanto porque en aquella época no había tanta variedad, ni estaban los supermercados abiertos las 24 horas, pero luego iban al campo y hacían una actividad física muy grande. Y entonces con eso consumían el exceso de calorías que estaban en ese momento ingiriendo, ¿no?
Y además en ese momento pues no había insecticidas, no había pesticidas, no había herbicidas y los campos estaban llenos de esa vida, ¿eh? Y recogían directamente muchos de ellos. Entonces, a veces tenemos miedo a morir de inanición y lo que verdaderamente estamos muriendo es de sobrealimentación. Porque muchas enfermedades actuales tienen que ver con la alimentación. Pero también distinguir en qué con los alimentos nos curamos y con los comestibles enfermamos. O sea, un comestible es aquello que se puede ingerir pero que no nos alimenta. Un alimento tiene esa energía, esa forma, ese color de la naturaleza que nos da y nos regala en este planeta Tierra. Verdaderamente cuando a veces decimos que una persona es dueño de una parcela de tierra, verdaderamente no somos dueños de la tierra, somos inquilinos de la tierra, no somos dueños de ella. Y ella verdaderamente nos está dando de comer. Y está dando de comer a la que es buena persona y a la que es mala persona. Y está dando de comer y debería de estar dando de comer a todas las personas que necesitan en este momento en la tierra esa comida con energía vital para curar las enfermedades. Ya lo decía Hipócrates en el Corpus Hippocraticus, que los alimentos sean tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, yo me gusta decir que con los alimentos nos curamos, con los comestibles enfermamos. Entonces, no todo lo que se puede ingerir nos va a ayudar en el proceso de la vida, ¿no? Es muy diferente comer alimentos saludables, alimentos sanos, con toda la energía de la naturaleza, a tragar, comer para tapar emociones o salir corriendo para el trabajo porque estamos preocupados por lo que está pasando alrededor. O sea, para comer y digerir bien hace falta estar tranquilo, en buena compañía, respirar profundamente, aquietar los pensamientos, tener una intención de vida positiva para que todo lo que ingiramos se pueda absorber, asimilar y utilizar para mi propio beneficio. Carmelo, llevas más de 40 años dedicándote a la medicina con una visión más integrativa de la misma. De hecho, eres especialista en medicina higienista antroposófica, que nos acabas de dar un pequeño tip de qué va esto, y en terapias psicocorporales. Estás en el centro, como director médico del centro Suaispe. ¿Qué tipo de actividades hacéis allí? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué se va a encontrar una persona que acude al centro Suaispe en Navarra? Pues un espacio sobre todo para recuperarse, para encontrarse con ella misma, para respirarse a sí misma, para centrarse en sí misma, porque la vida nos descentra muchas veces. Entonces es un buen lugar, un buen espacio para poder estar conmigo y yo conmigo, no yo sin mí, como a mí me suele gustar decir, ¿no? Entonces es un espacio donde la persona pueda aprender el valor de la alimentación. Pero no solamente lo que ingerimos por la boca, sino alimentación también es el agua que bebemos, el aire que respiramos o la luz que tomamos del sol. Entonces, con diferentes ejercicios intentamos que sea una escuela de salud, una escuela de vida hacia la salud. Por eso la medicina higienista viene de Hygieia, y Hygieia era la diosa del arte de curar a través del arte de vivir. Y esa es la propuesta, una educación para la salud tan importante en estos momentos donde se habla tanto de enfermedad. No es tan importante luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud, favorecer aquello que podemos crear. No luchar contra la enfermedad, sino crear vida, crear salud o ser co-creadores de aquello que nos rodea. Entonces, verdaderamente trabajamos un poco en esas claves, pues curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. Esto es para nosotros importante. Cuando yo estoy en quietud y soy feliz, no necesito tanto comer, porque ya me estoy alimentando. A veces me alimento de la sonrisa de las personas queridas, del abrazo de nuestra hija y no verdaderamente... si comemos de más es porque no estamos llenos de nosotros mismos. Por eso lo que decía antes, llenarme de vida para no tener que llenarme de comida. Entonces, esas diferentes actividades en contacto con la naturaleza y un poco eso, despertar la conciencia, aquietar los pensamientos, porque
verdaderamente a mí hay una cosa que me gusta decir mucho, que incluso a las personas que no comen fruta o verdura, yo suelo decir que hay una fruta que se come mucho la gente y es comerse el coco. Y entonces, Sí, ese comerse el coco, pues es importante decir, bueno, yo me lleno de mí y entonces yo no necesito tanto de comida, ¿no? Y en eso, nosotros tenemos una hija de 8 añitos y ella se regula tanto, se regula tan bien, ¿eh? De vez en cuando le tienes que dar extra, porque también quieres que haga una alimentación sana, pero sus compañeros o compañeras y sus amiguitas, pues a veces comen cosas pues que no es lo más saludable y de vez en cuando hay que darles también, ¿eh? Yo tengo claro que sí, eso ya. una anécdota muy bonita de una mujer que ellos eran vegetarianos, el padre y la madre eran vegetarianos y claro, querían que los niños fueran vegetarianos y los niños eran vegetarianos, pero un día la maestra de la escuela les llama a los padres y les dice, oye, que el niño está robando los bocadillos de chorizo y de jamón a los otros niños de la escuela. Entonces a ella, a la madre, le dije, mira, cómprale jamón, cómprale chorizo, hazle un primer bocadillo y luego dile, aquí tienes el chorizo, aquí tienes el jamón, tienes en el frigorífico y tú si quieres lo comes. ¿Qué es lo que pasó? Que ya no la atrajo, ya no era lo prohibido, entonces ya no la atraía aquello, ¿no? Entonces, en los niños hay que tener esa dualidad de Mm. decir, bueno, pues, eh, eh, pues eso, a veces es el karma de un médico higienista, ver que la niña pues come pues, un bocadillo de jamón de pavo que es ecológico y dices, bueno, pues también eso es importante, ¿eh? Porque si no podemos crear con la restricción excesiva de la alimentación, podemos crear traumas en nuestros hijos, en nuestras personas también mayores también. Entonces, A mí me pasó cuidarnos. igual, Carmelo. Mis padres eran vegetarianos y me fui a Estados Unidos a vivir y me puse de comer de todo. Tenía unas ganas que volví con un montón de kilos de más y después ya volví a mi ser, ¿no? Pero tienes que pasar por ahí y probar y degustar y catar, ¿no? Porque necesitas probar lo que hay, ¿no? Sí, no, y Sí, nos sí. atrae lo prohibido, a los niños les atrae lo Claro, prohibido. Basta que le claro. digas que no haga, el niño, como de pequeños, basta que los zapatos de charol de los domingos te ponían los domingos ¿no? Y lo primero que hacías al primer charco saltar encima y todos los calcetines se te habían estropeado, ¿no? Entonces, la alimentación es un arte, no es una ciencia. La ciencia es la nutrición, pero hay que ir aprendiendo poco a poco, hay que tener esa flexibilidad. Y si un día comes un bocadillo de jamón, pues tampoco pasa nada, ¿no? Lo Mm, importante es que al día siguiente, si el cuerpo se regula, pues se te van a quitar las ganas de comer y vas a decir, bueno, pues hoy voy a saltarme el desayuno porque ayer comí demasiado, ¿no? claro. Entonces, el cuerpo tiene esa capacidad. Un cuerpo sano se autorregula. Un cuerpo sano te pide comida cuando está dispuesto para comer, pero lo demás no. Por ejemplo, en la alimentación sí que es importante alimentos crudos, por ejemplo, sin mucha preparación, comer ensaladas, comer fruta, es como muy importante porque nos traen toda la energía de la naturaleza tal como están, tal como van. O, por ejemplo, a mí me gusta decir que los alimentos vegetales tienen toda la energía solar. Ellos recogen la energía solar, unen CO2, el gas carbónico, con el agua a través de la clorofila y producen sustancia, es la energía solar. Entonces, los alimentos vegetales tienen la luz solar. Los alimentos animales, verdaderamente, aunque los comamos de vez en cuando y tenemos que ir hacia una reducción de esos alimentos, no tienen tanta la energía de la luz solar, porque ellos se han quedado, el animal se ha quedado para sí en la luz solar que ha recogido de la verdura o de la hierba que Claro. ha comido, ¿no? Entonces son alimentos de segunda elección precisamente porque no tienen la energía o la luz solar como los alimentos vegetales. Y sí que ha habido épocas o zonas, por ejemplo, un esquimal, pues inevitablemente tiene que comer alimentos de origen animal y el pescado. Pero en este momento hay recursos suficientes para poder elegir un tipo de alimentación saludable sin necesidad de tratar y a veces maltratar a los animales. Entonces sí que tenemos que ir hacia ahí, que cada vez el consumo animal
sea menor, que cada vez el consumo vegetal sea mayor para que la salud, no solamente física, sino emocional y espiritual del ser humano, sea mayor. Porque la carne viene impregnada de aquel sufrimiento o de aquellas vivencias que ha vivido aquel animal. Y lo digo muy bien porque yo en Durango, desde los 6 meses que fui a aquel barrio que se llama Matadero y que todavía se sigue llamando Matadero, había un matadero municipal a 200 metros de mi casa. Y yo a las 4:30 o 5 de la mañana me despertaba con el chillido de los cerdos, y eso con 5 añitos es un poco desagradable. O ver que luego cuando ibas para la escuela, los animales, por el miedo y por el susto y porque tenían un sexto sentido de que aquel lugar no era un buen lugar, se escapaban. Entonces, eso también no es lo mismo una vaca o una gallina, un pollo, un cerdo bien cultivado, bien criado, que aquel que ha sido, pues eso, un pollo entre 2.000 pollos en una nave que no tienen espacio ni para corretear, ni contacto con la naturaleza, ni ven la luz del sol. Entonces, de hecho, la carne que está criada de animales en la naturaleza tiene mucho más omega 3, tiene mucho más ácidos grasos insaturados, con el beneficio que ello supone, que aquellas vacas o aquellos animales que han sido cultivados, los terneros, en el interior sin ver la luz del sol, sin hacer ejercicio, ¿no? Es clásico en nutrición que se dice de que hay cerdos que se crían en tan poco espacio que en cuanto se mueven de ese espacio incluso pueden tener un infarto y morirse. Entonces, el maltrato animal verdaderamente debería estar mucho más regulado en este momento. La ingesta de alimentos cárnicos debería de reducirse mucho porque en esa carne también está impregnado el sufrimiento y las vivencias del animal. Y yo lo veo así. Aquellas películas de niño que me gustaban mucho de los indios de América, los indios americanos, ¿no? Que hablaban con el animal y le pedían al espíritu del animal perdón porque necesitaban su carne para alimentarse. Era otro espíritu, era otra actitud totalmente diferente, ¿no? Ahora esas grandes explotaciones con la contaminación subsecuente de todos los restos de los alimentos y de todos los restos de los animales, pues está verdaderamente, es una parte de la contaminación también de la tierra. Pues está claro que la alimentación cárnica tiene que ir a menos, la alimentación vegetal, las frutas y las verduras, tiene que ir poco a poco a más. Y en general cuidar lo que comemos, cómo comemos. Hemos aprendido un montón en este arte de saber alimentarte. Me quedan preguntas sobre el ayuno, sobre el arte de sentir, el arte de ser, el arte de expresar. Pero hoy vamos a terminar esta conversación dándote las gracias, Carmelo Vizcarra, doctor, director médico del Centro Zuaizpe. Es que ricasco. Gracias, Carmelo. Me vas a permitir, Anne, terminar con una grabación que aparece en Egipto de hace 2.500 años antes de Cristo, o sea, hace 4.500 años. Y en esa grabación de aquellos médicos de entonces que también sabían mucho, decía que el ser humano de lo que come, una cuarta parte es para alimentarse a sí mismo y 3/4 partes restantes es para alimentar a su médico. Entonces, es una buena frase para terminar, como decir, comer lo justo, vivir lo justo, compartir, disfrutar, agradecer que estamos en una de las zonas privilegiadas del planeta Tierra, que podemos elegir lo que comemos, que podemos comer en cualquier momento, especialmente incluso en las ciudades, las 24 horas hay una tienda abierta de alimentos, pero que elijamos aquellos alimentos más frescos, más vitales para nosotros y aquellos alimentos que nos ayuden a mantener un cuerpo saludable y una mente sana. Y con mucha frecuencia yo suelo decir que el agua y el aire también nos alimentan y por eso es importante comer menos y respirar más. Ese sería el punto final, comer menos y respirar más. Y ya hablaremos de la respiración en otro momento. Muy bien, gracias, Carmelo. Un abrazo, gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias a ti y hasta siempre.